Compañeras, compañeros, camaradas todas, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Hoy está en nuestro estudio el compañero Juan Longueira. Es un compañero muy interesante que, además de tener maestría en Relaciones Internacionales, estudió Periodismo y Comunicación Colectiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. El compañero hizo su tesis de maestría sobre la Cuarta Transformación y lo invitamos para platicar con nosotros no solo sobre su tesis, que ya de sí es muy interesante, sino a raíz de lo que él planteaba en aquel documento, en aquella experiencia teórica, académica, qué cosas podemos encontrar en la realidad actual de un pueblo que está en transición, en transformación, y qué habría que agregar. Pero también para platicar sobre la realidad internacional y sobre los golpes blandos o el lawfare. Son temas que queremos comentar con el maestro y que nos va a ayudar a que comprendamos mejor. Bienvenido, maestro. Buenas tardes. Muchas gracias. Me siento muy gratamente orgulloso de poder estar con ustedes en el canal de la 4T y sobre todo de platicar experiencias y el desarrollo de mi tesis y la perspectiva que desde lo académico, que desde la universidad podemos tener sobre lo que está ocurriendo en esta etapa histórica para nuestro país. Muchas gracias. Pues bienvenido siempre. Gracias. Pues lo primero es lo primero. ¿Qué tesis planteabas tú allí en este documento sobre la Cuarta Transformación? Porque estamos hablando de un documento para una maestría en Relaciones Internacionales. Entonces, ¿cuál era la tesis fundamental? Claro, el primer reto fue, dos. Primero, dejar constancia como una aportación mínima, pero que contribuyera a lo que documentalmente mucha gente está haciendo sobre este momento histórico que está viviendo nuestro país. Ese fue el primer propósito, el primer objetivo que tuve cuando planteé hacer algo sobre la Cuarta Transformación. El periodo que comprende en mi análisis, mi investigación, fueron los 2 primeros años del gobierno del presidente López Obrador, es decir, de diciembre del 2018 a diciembre del 2020. ¿Cómo darle la perspectiva de las relaciones internacionales a un tema que tiene un fuerte asidero nacional? Ese fue el segundo planteamiento. Y no es difícil, porque la perspectiva desde la política internacional de lo que está ocurriendo en nuestro país aporta ángulos de análisis muy importantes. El desarrollo que la Cuarta Transformación ha tenido a nivel nacional ha tenido repercusiones en la política exterior, en la imagen de México en el exterior. Pero también es muy importante las acciones que se realizan desde el interior en conjunción con poderes internacionales para desestabilizar a un gobierno nacionalista, progresista y de izquierda que se ha venido desarrollando a lo largo de estos 4 años. Por eso, por ahí precisamente es que podemos analizar desde la perspectiva de la política exterior o de las relaciones internacionales lo que está ocurriendo actualmente. Sí, y perdón, te interrumpí. 2 años de gobierno de Andrés Manuel ya se veía una política exterior más o menos definida, ¿no? Porque empezando el gobierno, todavía había quienes eran escépticos de qué posibilidades tenía una figura como Andrés Manuel tan arraigada en el suelo nacional de proyectarse hacia el exterior, ¿no? Pero ya después de 2 años, pues hubo acontecimientos como, si no mal recuerdo, lo de Bolivia, ¿no? El golpe de Estado en Bolivia y el rescate, literal, ¿no? Salvarle la vida a Evo Morales, ¿no? y a García Linera, pues ya eso ya mostraba una política exterior, ¿no? Así es, exacto, con mucha claridad. En detrimento de las críticas, las múltiples críticas, porque esto es desde el primer día que el gobierno de la 4T tomó posesión, se dedicaron a denostarlo
porque decían que era un gobierno pues, provinciano, limitado, solo a nivel nacional y que no tenía ninguna perspectiva internacional. Que México nunca iba a tener los alcances que algún día tuvo con un gobierno como el del presidente López Obrador, cosa que fue totalmente errónea. Pero alcances que desaparecieron en el periodo neoliberal, ¿no? Exacto. O sea, la política exterior mexicana era una política exterior muy interesante. ¿Qué será? Hasta Miguel de la Madrid, ¿no? Y de Miguel de la Madrid viene una oscuridad tremenda que se profundiza con Fox, ¿cierto? Es muy oportuno ese énfasis que pones. Efectivamente, o sea, la política exterior, la tradición de la política exterior mexicana se perdió en el neoliberalismo. Desde aquellas participaciones con el gobierno de Francia para reconocer a las fuerzas insurgentes en El Salvador, por ejemplo, cuando el canciller Bernardo Sepúlveda, con gran distinción, hacía valer la política exterior y los principios constitucionales de nuestro país, fueron de las pocas acciones últimas hasta antes de esa larga oscuridad que la política exterior vivió, porque realmente estaba sometido México a los lineamientos extranjeros, no solo de Estados Unidos, sino de gobiernos europeos. Pero con el gobierno de la 4T eso cambió radicalmente. La postura que el presidente tuvo, por ejemplo, cuando Donald Trump intentó presionar para que México se convirtiera en un país, al tercer país seguro, y que permitiera que todos los migrantes que venían de Centroamérica, que casualmente, entre paréntesis o un comentario al margen, se acrecentaron de manera importante, quién sabe, o sea, se ha hablado de que fue esto promovido desde Estados Unidos o desde fuera con intereses externos para que México se llenara de migrantes. Y Donald Trump dijo, no podemos permitir que esa cantidad de migrantes pasen a Estados Unidos y si permite el gobierno de México que pasen, si no los mantiene en su territorio, nosotros vamos a aplicar aranceles y vamos a ir incrementando el porcentaje de los aranceles a las importaciones mexicanas conforme avance mes con mes. Y el gobierno del presidente López Obrador tuvo una salida digna, soberana, y fue a Washington con motivo de la firma o de la ratificación del acuerdo trilateral, y en la Casa Blanca le dijo que el gobierno de México respetaba los derechos humanos de la población migrante, que de ninguna manera se les iba a maltratar, pero que invitaba al gobierno de Estados Unidos a establecer programas de cooperación para impedir que la gente migrante saliera de su país, porque los migrantes no salen de su país contentos y orgullosos de hacerlo. O sea, no buscan otras perspectivas económicas, sino es porque las necesidades de sus propias naciones así se lo marcan. Entonces, lejos de amilanarse o de tener una postura subordinada, como tradicionalmente en el neoliberalismo los gobiernos mexicanos tuvieron ante Estados Unidos, el presidente López Obrador tuvo una muy digna y soberana postura en la propia Casa Blanca. Claro, y es que hay varios temas que surgen de todo lo que nos comentas, pero uno es Andrés Manuel, ¿no? El gobierno de la Cuarta Transformación, es un gobierno que tiene claro que el fenómeno migrante no es un fenómeno de ayer ni de antier, ¿no? Es un fenómeno con una historia larga en donde hay una gran responsabilidad de las administraciones norteamericanas, ¿no? Porque ellos han derrocado gobiernos, han quitado gobiernos, han generado condiciones de guerra, han apoyado el narcotráfico y su sistema económico perverso, y el resultado de todo eso pues, es la degradación social y la migración forzada. Entonces Andrés Manuel dice, bueno, pues los invito a que cooperen en resolver el problema que ustedes hicieron, ¿no? Que un tanto así también en Europa y en la relación con África, ¿no? Una gran migración de gente empobrecida africana, empobrecida por el colonialismo europeo. ¿No? Entonces, sí se tienen que hacer responsables históricamente quienes han causado el problema. Sí. ¿No? Los países occidentales tienen gran responsabilidad en la migración en el mundo, en las necesidades, bueno, primero la pobreza que se genera en sus propios países,
porque la extracción, o sea, el capitalismo extractivista ha hecho añicos las economías locales y bueno, eso genera pues una serie de insatisfactores en las necesidades más inmediatas de la población y pues, de ahí las migraciones. Y luego empiezan a poner barreras para que no migren los africanos a Europa o los latinoamericanos o centroamericanos hacia Estados Unidos o mexicanos a Estados Unidos y sin tomar en cuenta posturas que la Cuarta Transformación ha tenido de manera muy clara y que ya lo está haciendo. Ya hay programas dentro de las posibilidades que México tiene y dentro de la experiencia que está teniendo, por ejemplo, en Sembrando Vida, se está apoyando a El Salvador, a Honduras, a Guatemala, que son los 3 países con mayor número de migrantes hacia Estados Unidos que pasan por México. Entonces, lo que se está realmente tratando de resolver son, como bien marcas tú, las condiciones, las necesidades más inmediatas, las causas, los orígenes que provocan esa migración. Claro. Y entonces, en tu tesis, tú planteas este proceso como un proceso democrático nacionalista, ¿cierto? Correcto, así es. Lo mencionabas hace ratito. Así es. Y resulta que hay gente muy poderosa en el mundo que no le caen muy bien los gobiernos democráticos y progresistas y nacionalistas, ¿no? Y sobre todo gobiernos que no se subordinen a los lineamientos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional o de la administración norteamericana. Así es. ¿No? Puede ser un gobierno de ultraderecha, pero si no se subordina, igual lo tiran, ¿no? O puede ser un gobierno de izquierda. Ellos no, en realidad como que no ven ese matiz ideológico. Si tú te subordinas, estás bien. Si no te subordinas, hay problema, ¿cierto? Exactamente. Y hay instrumentos sofisticados para resolverlo. Platícanos un poco de eso. En mi tesis, y coincide muy bien con el contexto actual latinoamericano, trato la perspectiva a partir de la cual los intereses nacionales que sobreviven aún con cambios dentro de la democracia liberal, dentro del proceso electoral en el que las mayorías deciden votar por una postura de izquierda que representa realmente sus intereses y responde a sus necesidades, coexisten todavía estructuras, grupos fácticos, grupos de poder que paralelamente al desarrollo de un nuevo gobierno o de un incipiente régimen, de un cambio incipiente de régimen, siguen existiendo estas estructuras de poder a nivel nacional. Y me refiero no solo en México, a nivel latinoamericano lo estamos viendo con lo que está ocurriendo. O sea, afortunadamente, por un lado, vemos a un continente latinoamericano o subcontinente latinoamericano con gobiernos de izquierda que están logrando llegar, gracias a los procesos democráticos, en los que la población pone su confianza. Sin embargo, las estructuras anteriores que vinieron desarrollándose durante todo el proceso neoliberal, o sea, estamos hablando de 30, 40 años, siguen vivos, siguen ahí, porque la democracia liberal ha generado, por un lado, estas posibilidades de que los gobiernos democráticos logren llegar gracias a las elecciones, pero también permiten que estos poderes, como los de los medios, como lo de los grandes empresarios, como las ligas que tienen a nivel internacional los grupos financieros, sigan vivas, siguen intactas. Y se articulan con el poder judicial. Exacto. Esa parte, estos poderes que incluyen obviamente el poder judicial, pero en muchas ocasiones el poder legislativo, como está ocurriendo en Perú ahora. Claro, por supuesto. Estos poderes tienen sus ligas y sus relaciones y sus redes a nivel internacional. Lo vimos hace poco más de un mes, la reunión que la ultraderecha realizó en México, precisamente con la intención de ir estableciendo y fortaleciendo esas redes. Entonces, estos poderes a nivel internacional que se combinan con los poderes nacionales han ido generando a lo largo de las décadas estrategias de cómo tomar el poder ante circunstancias que les son adversas, como gobiernos que están afortunadamente estableciéndose en América Latina. Y estos
estas estrategias son los llamados golpes blandos o lawfares, que combinan diferentes estructuras, diferentes mecanismos para desestabilizar. Es como un proceso gradual, sin dejar de ser una estrategia militar, porque estos lawfare es una estrategia militar, porque hay que terminar con el enemigo. Lo que antes se hacía en una guerra de contrainsurgencia, lastimosamente los golpes de Estado en 73 en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, etcétera, todos los que se sucedieron en América del Sur, en Brasil, esos golpes que eran violentos, militares, de persecución y de contrainsurgencia, se transforman. No quiere decir que estos golpes blandos, pues son golpes blandos entre comillas, porque en realidad utilizan muchas estrategias militares para destruir al enemigo, porque el propósito es destruir al enemigo. Y estos mecanismos se combinan desde los factores jurídicos, porque el Poder Judicial, lamentablemente, es un poder de los últimos que se transforman en un cambio histórico, en un cambio o una transformación de un país. Los poderes judiciales son los más conservadores. Sí. Y es prácticamente una generalidad. Si lo analizamos a nivel internacional, vemos que el Poder Judicial siempre es el que más rezagado está. En Estados Unidos el Poder Judicial acaba de dar marcha atrás a importantes decisiones en torno, por ejemplo, al aborto. En España el Poder Judicial ahorita está en un proceso en el que van a determinar si el gobierno puede hacer cambios a nivel del Tribunal Superior. De hecho, es una trinchera del Partido Popular, el Poder Judicial. Exactamente, el Partido Popular está ahí metido en contra del gobierno. Y en nuestros países no se diga. Sí, es una trinchera conservadora. Definitivamente. Pero si a eso le sumamos que hay poderes legislativos en los que existen mayorías opositoras a los gobiernos legalmente establecidos, como en Perú, por ejemplo, como con Lula. O sea, Lula ganó, pero va a tener en el Congreso una mayoría opositora. Entonces, eso habrá que ver cómo se desarrolla. Al ingrediente judicial, al legislativo, hay que agregarle todo el poder mediático. Recordemos que durante el neoliberalismo se desarrolló en nuestra mente con todo ese sentido común que promovía el capitalismo, el individualismo, la falta de solidaridad, etcétera, que hubo diferencias en cuanto a cómo se aplicó en unos y otros países, dependiendo de circunstancias nacionales, pero en todo se desarrolló un sentido común ad hoc con el neoliberalismo. Ese sentido común está presente, está aquí en nosotros, está dentro de la 4T, porque es un proceso gradual. Y el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias es precisamente la transformación de ese sentido común heredado del neoliberalismo. Y en esa creación del sentido común, los medios, todos esos medios corporativos que son propiedad de empresarios, de gente que no necesariamente está vinculada a los medios, o aunque lo esté, tienen intereses en muchos otros sectores de la economía nacional e internacional. Ellos han promovido precisamente el mantener ese sentido común en sectores de la población en México, que les sirve para tener como base ese cuestionamiento constante, ese mentiroso asedio contra la Cuarta Transformación, que, como dice el presidente, si no mancha tizna, crea una duda. Y eso es el propósito. Entonces vamos combinando los diferentes factores, lo judicial, lo legislativo, lo mediático y las acciones injerencistas, las acciones que de manera soterrada se dan desde el exterior. Ese financiamiento que reciben grupos y que se ha puesto en evidencia en nuestro país a partir de participaciones de organismos u organizaciones supuestamente de ayuda, de colaboración. De derechos humanos, algunos. Exacto, que tiene que ver con las ONGs también.
con esas organizaciones supuestamente no gubernamentales que van en función de los derechos humanos, de la libertad de expresión y de libertad de prensa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, son elementos que la democracia liberal pues mantiene allí vivos y que difícilmente se pueden tocar sin que se haga una gran ola de críticas y cuestionamientos, ¿no? Por eso ese tema de la libertad de prensa pues tiene que irse, es difícil tocarlo, pero tiene que irse acotando. No puede, y hay derechos de las audiencias. Exacto. Exacto. A partir de ahí creo que podemos nosotros atender el tema de esa libertad de expresión que debe tener límites, que tiene que estar acotada en función de que están desinformando, están diciendo mentiras, están deformando la realidad, están creando, quien vive en ese mundo pues está en otra realidad diferente a la que está ocurriendo en México. Y de hecho, hasta ese... Así que es una violación a los derechos humanos de las audiencias. Exacto. No solo que se les mienta, ¿no? Porque, bueno, uno tiene el derecho a la información veraz, ¿no? Y oportuna. Entonces ahí hay una violación de los medios masivos de intoxicación, ¿no? Violan ese derecho, pero además pues uno tiene derecho a vivir con tranquilidad y con felicidad, ¿no? Y a la gente que les compra el pescado podrido a los medios de comunicación o de intoxicación masiva, la gente que sí engañan, pues la tienen aterrada, la tienen viviendo en angustia, ¿no? Porque manipulan el miedo y el odio de esa pobre gente que vive mal. Están sufriendo esas personas porque creen que realmente la civilización occidental está viviendo su caos, ¿no? Y que la conspiración masónico-judío-comunista Anunnaki reptiliana se está imponiendo en América Latina, ¿no? Y entonces cualquier medio es válido para tumbar esa conspiración, y eso es terrible, ¿no? Y es que recordemos que el tener a una población atemorizada es tenerla controlada. Y ese fue otro de los elementos muy importantes que el sentido común durante el neoliberalismo mantenía en la ciudadanía. Con los colgados en los puentes, con la persecución, los secuestros, las llamadas anónimas para extorsionarte. Todo ese clima de enrarecimiento generó precisamente el temor, y una población aterrada, metida en su casa, abajo de la cama, es más fácil de controlar. Y esos medios precisamente refuerzan todo eso y lo siguen haciendo, lamentablemente. Sí. Pero, bueno, hay mecanismos que se han generado, no con toda la capacidad que se puede, pero las mañaneras son un factor importantísimo para generar información, para crear agenda. Los mensajes, la mañanera no está dirigida ni a los periodistas, ni a los líderes empresariales, ni a los funcionarios, está dirigido a la gente. Y cada vez más el común de la gente sencilla, la sigue, la ve, la escucha, a la hora que puede, los ratos que puede. Por eso el presidente reitera, es didáctico, recurre a la historia. La pedagogía. Exacto, de manera pedagógica. Un ingrediente muy importante que tienen las mañaneras, ya que estamos hablando de ellas, es esa parte histórica, el rescate de nuestra historia, que también el neoliberalismo hizo a un lado. O sea, esa deformación, lo anecdótico, los nombres, las fechas, toda esa parte deformadora de los niños en las escuelas, de solo aprender a través de nombres y fechas y hechos aislados. La memorabilia, ¿no? Exacto, deformó el conocimiento de la historia. Ese es un ingrediente muy importante, una aportación muy importante del gobierno de López Obrador, que es precisamente el rescate de lo auténtico, de lo verdaderamente trascendente de las 3 transformaciones que hubo en nuestro país antes de la actual. Exacto. Volviendo a la parte de los golpes blandos, y al contenido de mi tesis, es el vínculo que existe entonces, retomándolo, de los intereses nacionales con los intereses del extranjero. Y todas esas acciones de inestabilidad, de injerencia que se están trabajando, que se han venido trabajando poco a poco. ¿Por qué en México no han ocurrido cosas lamentables? Esperemos, claro, todavía faltan 2 años. ¿Por qué no han ocurrido
en estos 4 años cosas tan lamentables o situaciones tan lamentables como en Bolivia, como ahora en Perú. Creo que son varios los factores. Uno de ellos es la capacidad de movilización que el movimiento obradorista tiene entre la población. Se demostró en la marcha del 27 que fue una marcha no con consignas clásicas, sino como una demostración de solidaridad del pueblo de México, de diferentes capas, de diferentes edades, jóvenes, muchos, para la Cuarta Transformación. De esa esperanza que nos hizo recuperar la confianza, la seguridad y dejar de tener miedo. Porque ese factor de temor que antes nos estaban o que siguen inculcándole a grupos, a sectores de la población, con la esperanza del cambio fue aminorándose poco a poco. En esa marcha se demostró precisamente esta capacidad que tiene la población mexicana de reconocer los cambios, de reconocer la posibilidad que tenemos ya de vivir en unas circunstancias totalmente diferentes a las anteriores. Ese es un factor, la posibilidad de movilización de la población. Pero también hay que tener en cuenta que estamos en una frontera de más de 3,000 kilómetros con Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿les interesaría una situación como la peruana a lo largo de una frontera de más de 3,000 kilómetros a nuestro país vecino? ¿Les interesaría que México, como tercer elemento en favor de lo que estoy comentando, que pusiera restricciones al mercado o al comercio entre los 3 países de Norteamérica? Les interesa un país estable, claro, definitivamente. Y si con el gobierno de la transformación, con un gobierno se puede hablar sin pasar por los lineamientos básicos que tiene nuestro gobierno de soberanía, de no corrupción, de no imposiciones, de que podamos nosotros mirar y tener posturas en Perú sin que nos digan, a ver, no, eso no. O sea, con estas reglas bien puestas en la mesa que el presidente las ha puesto, en todos los foros en donde ha estado a nivel internacional, nos podemos entender muy bien, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento, estos elementos forman una posibilidad para que la viabilidad de los cambios y transformaciones en nuestro país en los 2 años que siguen y esperemos en los años siguientes permitan la consolidación de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Por supuesto. Esas es las pruebas que hay en estos 4 años ya de gobierno, es que hay estabilidad, que hay un proceso de cambio paulatino, democrático, ordenado, ¿no? Y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, maestro. Hay un artículo del maestro en los Reporteros MX, ¿no? Exactamente. La primera entrega se está publicando sobre el lawfare, los invitamos a que pasen a leerlo, y la siguiente entrega seguramente se estará publicando cuando esta charla también esté en redes sociales. Le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias por el espacio y gracias por la invitación. Ya luego continuaremos esta conversación que está muy interesante y que además tiene muchas aristas allá en su casa. Píquenle a like, compartan el enlace con sus amistades y suscríbanse al canal de la 4TV. Sigan nuestras transmisiones en la mañana, a mediodía y en la noche, por favor. Y organícense para luchar.